Vamos esperando mientras se van sumando todos los compañeros. Hola. ¿Cómo va Miguel? Hola Alba, hola Noemí. Hola. ¿Cómo están Hola. todos? Bien. Bueno, placer volver a verlas. Ya hay locaciones que vamos conociendo, hay livings, hay habitaciones, hay espacios que ya no son habitués, otros nuevos, así que bueno, para quienes estén ingresando por primera vez, le damos la bienvenida al Leopoldo Cine Club, este espacio que surgió como una idea para encontrarnos analógicamente y devino en digital por la pandemia. Y bueno, como siempre decimos, la imposibilidad de vernos en carne y hueso posibilitó también que tengamos un montón de compañeras y compañeros que son de distintas provincias, de zonas un poco más alejadas, y eso también nutre el debate. Incluso hemos tenido algunos participantes del extranjero, así que bueno, estamos haciendo federal esta iniciativa, que es una iniciativa de ATE, el sindicato que organiza a los trabajadores estatales, que tiene un sector cultural muy dinámico, y dentro de esa propuesta cultural asomamos nosotros como un espacio para socializar esta experiencia que nació comunitaria y queremos defenderla de esa manera, que es la de apreciar el cine. Así que bueno, tenemos hoy la oportunidad de dar comienzo en este 2021 a un apartado que ya teníamos el año pasado, quizás el más ambicioso de todos. La verdad es que para nosotros es un desafío tener un segmento que proponga compartir estrenos. Así que bueno, lo seguimos defendiendo, nos parece súper atractivo tanto recuperar películas, como también abrir en términos geográficos al cine de diversas latitudes. Hemos transitado, hemos caminado Finlandia la semana pasada, y en este caso ver una película en caliente, es decir, ver una película que incluso en algunos lugares continúa en cartelera. Hemos defendido y difundido la idea de ir a ver Un crimen común a las salas, cosa que en algunos lugares de nuestro país continúan pudiendo hacerlo, pero bueno, ofrecemos acá esta posibilidad, que es una ventana más, no solo para ver esta gran película, sino también y sobre todo para compartir nuestra experiencia con la película junto con su director, Francisco Márquez, a quien le agradecemos estar presente aquí esta noche junto con nosotros, después de 5 horas de dar clase virtual. Así que bueno, si ven algunas líneas agrietadas en sus ojos, bueno, obedece a esta situación. Digo, para que no se sientan solas y solos, estamos todos expuestos a muchas horas de pantalla, incluido nuestro director. Fran, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Me alegra ver tanta gente ahora para conversar sobre la película. Y bueno, muy agradecido por la invitación, muy ansioso de conversar sobre la peli. Bueno, como ustedes saben, arrancamos primero con una conversación con Fran, y a partir de dentro de unos minutos abrimos la lista para que vayan sumando sus impresiones, así que bueno, vayan anotándose en la lista de oradores, ya sea levantando la mano virtual o la analógica, o también en el chat, sumándose allí para hacer sus opiniones, o hacer también sus consultas a Fran en relación a su película. Allí está Carolina tomando la voz de todos ustedes. Bueno, Fran, es una confirmación en algunos aspectos de ciertas problemáticas que venís trabajando hace tiempo, es también un abordar desde una perspectiva distinta esos mismos ejes. Pero hay algo que late en tu película, que es urgencia, que es coyuntura, que es digamos, un crimen común asoma con una fuerza muy fuerte, con una impronta que se llama presente. Eh, Siento yo que ese presente está ubicado en la temática, en sus protagonistas y también
en un transitar tuyo, ¿no? Respecto de una reflexión que supongo se inició, ¿cuánto hace? 2 años ya de esta idea, y que habrá madurado, ¿no? A lo largo de todo este largo trayecto que incorpora a lo que es la proyección de la película. Te tocó un contexto bastante peculiar. Supongo yo que el habitar la película para todos nosotros en un contexto de pandemia, en una película que también transita unos interiores bastante sofocantes, habrá gravitado a la hora de ver la película. Así que bueno, abro a que nos comentes un poco cómo fue, digamos, el desarrollo de esta idea durante estos 2 años, y cuáles fueron algunos motores o interrogantes que te impulsaron a realizarlo, y cuáles de ellos han madurado a lo largo de estos 2 años. Bueno, sí, es verdad que la película trabaja sobre un tema actual, ¿no? Pero que a su vez tiene su historia, ¿no? La idea del accionar de las fuerzas policiales no es algo nuevo, es algo que sucede hace muchos años. En ese sentido, los datos de la Correpi sobre esta situación son como muy elocuentes y muy fuertes. De todas formas, nosotros veníamos a hacer una película que estaba ambientada en los 70, como La larga noche de Francisco Santis, y también, ¿no? En ese momento cuando hicimos la película, pensábamos que si bien era una película ambientada en los 70, era una película que hablaba sobre la actualidad. De alguna manera siento que uno siempre al abordar una película está como trabajando, ¿no? sobre el presente, sin que eso sin que eso signifique que uno no hace una reflexión sobre el pasado y un salto al futuro también, ¿no? Pero hay algo del momento de hacer la película que siempre tiene un diálogo con el presente, incluso cuando son películas eh, que, que están ambientadas en otra época. Eh, y así todo también, la película, digamos, eh, buscaba trascender, no sé si trascender es la palabra, ¿no? Pero no era una película de un drama de realismo social que intenta hacer una película de denuncia sobre un hecho, sino que intentaba abordar otro tipo de reflexión, abordarlos de otro lugar. En ese, pienso, ¿no? Que la película, si bien tiene como eje este hecho de este joven que es asesinado por las fuerzas policiales, no lo tiene a él como protagonista, ni tiene a las fuerzas policiales y al entramado policial como protagonista, sino al personaje de Cecilia, como ustedes habrán visto. Y creo que en el proceso de hacer la película, que fue de mucho tiempo, la película en realidad la estrenamos el año pasado, en febrero, en el Festival de Berlín, que fue un festival presencial, fue el último de los grandes presenciales, bueno, después vino San Sebastián, pero fue justo antes que cierre todo, fue el Festival de Berlín, donde se pudo hacer el estreno presencial de la película, y creo que antes de eso habíamos estado trabajando 3 años al menos con el proyecto. Creo que uno de los desafíos que tenía era cómo abordar a este personaje sin condenarla, ¿no? Porque esa nunca fue la idea de la película, ni de los lugares en que yo pienso las películas condenando a los personajes como si fuese un juez, ¿no? Sino tratando de pensarlo en la complejidad que este personaje tenía, y tratando de entender un poco cómo se van sucediendo los hechos. Y creo que ese era uno de los desafíos de la película. En el momento de abordar una película, siempre siento que, digamos, cuando hago una película no lo hago desde las certezas, y quizás si hubiese abordado la película desde el entramado policial, hubiese sido una película mucho más centrada y desde un comienzo en mis convicciones. Sin embargo, hago las películas tratando de reflexionar sobre algo que desconozco realmente, ¿no? Como un trabajo de exploración, y siempre digo que para mí el cine es una manera de conocer el mundo, y acá lo que se trataba era de explorar sobre este personaje, que en definitiva dialoga bastante con cuestiones que yo mismo me pregunto con mi quehacer cinematográfico, ¿no? Si bien no es que tengo qué trayectoria que tengo, pero digo, todas las películas que hago, que he hecho o que pienso, y desde los cortos siempre rondan, digamos, problemáticas políticos sociales. Entonces, acá y la pregunta de cómo más allá de la creación artística, la generación de discursos, etcétera,
cómo se vincula, digamos, eso con una práctica concreta sobre la realidad, es algo que siempre, digamos, me interpela, me pregunta, me cuestiono, me genera contradicciones, etc. Y un poco el trabajo con este personaje de Cecilia era indagar en eso, ¿no? Indagar en esas tensiones entre la práctica y la teoría, inclusive cuando la teoría está hecha desde un lugar, digamos, de crítica, de una visión crítica de la sociedad en la cual vivimos, cómo están esas tensiones de alguna manera. Y entonces el guión, yendo a tu pregunta, ¿no? El guión fue pasando, digamos, por un proceso, digamos, de profundizar en el personaje y tratar de ir comprendiéndola y tratando de juzgarla menos, ¿no? Y hubo algo que estuvo siempre desde el comienzo que tenía que ver con el punto de vista, ¿no? Siempre la pensamos como una película que iba a estar centrada y concentrada y focalizada en ella, ¿no? Y cuando digo focalizada, me refiero no solo porque la cámara está todo el tiempo con ella, sino porque la manera en que percibimos el mundo que está alrededor de ella es a través de a través de su sensorialidad, ¿no? Cómo vemos, cómo escuchamos, cómo se perciben los espacios, etc. Está hecho a través de ella. Y fue un proceso bastante qué sé yo, no sé si la palabra es doloroso, bastante de indagación muy profunda, ¿no? Tanto mía como del equipo, como de las actrices, intentando fue un trabajo también como de reflexionar sobre las propias contradicciones, reflexionar sobre uno mismo también en hacer la película, ¿no? Fue un ida y vuelta ahí bastante importante. Y después, no sé, sobre el proceso, no sé qué más, digamos, no sé si contesté tu pregunta, Diego. Sí, incluso ahí asomó algo que también me interesaba preguntarte, que era en relación justamente a esta forma de fracturar cierta naturalización del debate, porque sí, aquello que naturalizamos, que es un procedimiento, bueno, absolutamente cotidiano y constante, es decir, dar como dadas determinadas variables para poder operar, porque si estamos permanentemente indagando respecto de todo, nos neutralizamos, nos quedamos quietos. Pero ciertamente hay procedimientos digamos, de resguardo que lo que anulan es la posibilidad justamente de cuestionar determinadas cuestiones que desde el poder asoman como, digamos, invulnerables. Y en ese sentido me parece que sí que el procedimiento de la película para desnaturalizar la forma que tenemos de pensar la violencia sobre estos jóvenes asesinados por las fuerzas policiales es hacernos partícipe de esa fisicidad, ¿no? de esa experiencia física que transita Elisa, bueno, en la piel de Cecilia, y es esa la forma que adopta toda la película, ¿no? Es como todo, no solo, digamos, estamos muy próximos a ella, sino que todo el espacio que habitamos se transforma como una caja de resonancia de la forma en la que ella transita esa experiencia. Está buenísimo esto que decís, porque justamente algo que queríamos trabajar es esa cuestión de cómo lo tenemos naturalizado, ¿no? Incluso, insisto, desde los pensamientos más críticos, ¿no? Hay algo, porque si no, sería imposible vivir estando todo el tiempo con esa conciencia. Y cuando digo esto, me refiero a que lo que naturalizamos de alguna manera son estas muertes, ¿no? Porque si estas mismas muertes sucediesen, yo vivo en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, que para los que no son de Buenos Aires, porque decías recién, es un barrio de clase media, digamos. Si estas muertes sucediesen en cualquier barrio de clase media, de centros urbanos, digo, con lo constante que son en los barrios populares, sería un escándalo, digamos. Estaríamos azorados, asombrados, ¿no? Porque estamos hablando de que más de un pibe muere por día a través de las fuerzas policiales, en un barrio popular, quizás en una penitenciaría, digo, pero y lo tenemos está como naturalizado eso, que eso sucede. Y creo que lo que sucede con el personaje y el movimiento que intentamos hacer es que en el momento en que a ella
en el momento en que ella le tocan que ella está frente a la ventana y ve eso, digo, más que es como que se le pone enfrente y a partir de ahí ella ya no puede, ya esa imagen y esa situación ya no puede, o ya no puede naturalizarlo más, digamos, está ahí, está en su casa, está en la facultad, convive con ella de una manera en la cual, como que la pregunta es, ¿qué pasa si empezamos a desnaturalizar esto, no? Y la película, obviamente, no da una respuesta sobre esto, eh, porque no la puedo tener a ciencia cierta qué hacer, ¿no? Pero sí creo o por lo menos la intención del momento final, es como que ese grito que tiene el personaje atraviesa, yo creo que una sensación un poco de vacío, puede ser, pero siento que es un vacío a ser completado, ¿no? Completado en estas conversaciones, en estas charlas, en lo que cada uno pudo haber pensado cuando terminó la película. Como que la película termina con un movimiento que es el de ella, como de ese grito final, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos mencionás antes, que me gustó que lo hayas traído, porque es algo que hablamos un montón, que tiene que ver con desnaturalizar, ¿no? Desnaturalizar ciertas cuestiones y ver cómo el personaje empieza a ser tomada por eso. Vos también te referías a otra cuestión gravitante en toda la película, que de hecho es otra de las grandes tramas de la película, que refiere al oficio de Cecilia, y es esta forma de problematizar la cuestión del saber científico, digamos, o la posibilidad que tiene la teoría de poder interpretar, asimilar los hechos políticos, pero acá lo interesante, lo peculiar de la propuesta de la película es que todo ello recae, digamos, o se centra, ¿no?, en la experiencia vital de una profesional particular, digamos, ¿no? Porque es sabido que la teoría marxista, más allá de sus múltiples variantes, que son las que están nombradas en la película, todas ellas, digamos, de alguna manera interpretan o reconocen determinadas, digamos, determinaciones sociales, históricas, que exceden las posibilidades de maniobra de los sujetos. Sin embargo, a la hora de transitar esa experiencia de ella como sujeto, como mujer vulnerable en el marco de la noche, con todos esos condicionantes que la película presenta, ella no utiliza o no se sostiene en ese saber científico como para identificar su vulnerabilidad frente a cuestiones, digamos, que la exceden, sino que al revés, digamos, ¿no? Opera como un procedimiento que empieza como a cuestionar ese saber en el que ella se sostenía. ¿Cómo interpretás vos como director, digamos, ese procedimiento, ese corrimiento que opera en la película? Y que creo que en definitiva es lo que nos sucede a todos, ¿no? Hay algo ahí que, acuerdo una entrevista que le hacían a Pasolini, bajo ningún punto de vista lo nombré, no hay ningún tipo de comparación, pero digo, en relación a lo que sé con el personaje, ¿no? ¿Por qué Me no, dio Fran? vergüenza ¿Por qué cuando lo no? dije. Dejanos pensar No, que estamos transitando la formación. no, de ninguna manera. Cuando a Pasolini le preguntan, porque igual va en comparación al personaje, ¿no? Cuando a Pasolini le preguntan si él era católico o algo así, es la pregunta, le preguntan, pero usted es un cineasta católico, y dice, yo, digamos, si usted me pregunta si yo creo en Dios, si creo en los... No sé, no estoy seguro de eso, dice, pero yo no puedo no ser católico en la Italia de los 60, no sé qué, con la formación. Y en el mismo sentido, lo que le sucede al personaje es que estamos, digamos, nosotros tenemos querramos o no, por más pensamiento crítico que podemos tener, estamos formateados, digamos, y nuestra conciencia está como cruzada por una lógica jerárquica de este sistema, pequeño burgués, en mi caso, varón, patriarcal, etcétera, etcétera, que eso es ineludible. Y creo y esto ya creo que excede a la película, pero tiene que ver con la película. Creo que el movimiento desde el pensamiento crítico tiene que ver justamente con entender, y a mí me pasa mucho con ciertos cuestionamientos que puedo hacer, no a todos, ¿no? Pero a ciertas organizaciones de izquierda, donde quizás
hay algo de ciertas ideas, digamos, que están por encima de un vínculo dialéctico, esa es la contradicción que tiene con la realidad, y con ciertos saberes, digamos, que transcurren en otros lugares, en otros lados, y que tiene que ver con el saber académico, es una parte, si se quiere, ¿no? Pero hay todo un conocimiento, digamos, que tiene que ver con un tránsito de vida que el personaje de Cecilia no puede tener, y que yo como cineasta también al momento de abordar, por ejemplo, cómo filmo un barrio popular o cómo filmo a una persona que no pertenece a otra clase social, tengo que tener una conciencia de asumir esa distancia y entender ahí que hay algo que no entiendo, ¿no? Yo no sé lo que es tener hambre. Sí, lo puedo entender, pero lo puedo entender muy parcialmente. No sé qué se siente al tener hambre, realmente, ¿no? No digo tener hambre que se te hizo tarde para cenar, digo tener hambre profundamente. No sé lo que es que tu hijo salga a la noche y no saber si va a volver o no va a volver. Yo no siento ese miedo, ¿no? Todos los días, digamos. Entonces hay algo de esa experiencia que el conocimiento académico de alguna manera, digamos, o teórico, lo tiene parcialmente, ¿no? Y me parece que el personaje le sucede eso, es que nosotros tenemos internalizado esos miedos. Y acá, para sacarme la careta y decirlo gráficamente, yo voy caminando por la calle a la noche y me cruzo con un pibe vestido de determinada manera, a determinado momento de la noche, no sé qué, no voy a cruzar la calle porque entiendo que es un gesto de violencia, digamos, cruzar la calle. Pero algo quizás internamente, quizás algo me genera. ¿Y qué tiene que ver con mi pertenencia de clase? Tiene que ver con el miedo que tenemos absolutamente inoculado. Y esto que dice Mecha, ¿no? La actriz de la película, y que además no es actriz profesional, sino que es dirigente piquetera, esta idea que tenemos internalizada de que los pibes que están en peligro son peligrosos, ¿no? Pibes que están en peligro porque por la policía o por las condiciones de indignidad que muchas veces viven, que hacen que están todo el tiempo expuestos a situaciones de peligro, y sin embargo, en vez de considerar al otro como peligroso, todo el tiempo sentimos que son ellos los peligrosos, ¿no? Los que nos generan esa tensión. Entonces, el personaje no puede estar ajeno a eso, por más copada que sea el personaje de Cecilia, porque por más buena, pero hay algo que no puede estar ajena a esa cuestión, que claramente es una distancia de clase, ¿no? Que si nacés de un lado del puente o del otro lado del puente. Y creo que la película un poco asume, digamos, ese tema, ¿no? Ese problema. Ahí mencionabas a Mecha y con esto voy cerrando yo mis preguntas y invitando a todas y todos a que vayan sumándose a la lista de oradores. Algo se transita a la hora de ver la película es esta convivencia de actores profesionales y no profesionales, y sería interesante, digamos, vos presentabas el hacer de la película también como un transitar esa pregunta, ¿no? Entonces también me gustaría saber, bueno, cómo fue, digamos, la preparación y el indagar sobre esta gran incógnita, tanto con Elisa como también con Mecha y el conjunto de las vecinas y las compañeras y compañeros de organización de Mecha. Quizás también sería interesante que des a conocer un poco la figura de Mecha y cómo has pensado el rodaje junto con ella, porque responde también a una organización. Sí, un poco esto que comenta Diego, el casting, digamos, tiene actrices y actores profesionales y quienes no lo son. El caso de Elisa, bueno, obviamente es una actriz profesional, pero bueno, y Mecha también, ¿no? Perdón, Mecha no, Mecha es nunca había actuado en una película, no hace taller de teatro, ni su sueño era ser actriz, ni mucho menos, sino que es una dirigente piquetera, digamos, que centra su militancia, digamos, en un asentamiento en Matanza, cerca de Puerta de Hierro, que es un barrio muy popular y de los más pobres, digamos, de Matanza y del conurbano. Y a mí me parecía interesante, también en Elisa, ¿no?
Pero siempre al momento de trabajar con un actor o una actriz, yo creo que algo esa persona tiene que tener en su cuerpo, en sus pensamientos, en su forma de pensar el mundo, en ella, no sé, espiritualmente, digamos, de los personajes que interpreta, ¿no? En el caso de Mecha era más directo, más concreto, digamos. Yo sentía que recién mencionaba esto de la experiencia, ¿no? De no haber transitado ciertas experiencias, que me parece que son muy difíciles de transferir, ¿no? Este personaje de Neve para mí no lo puede hacer una actriz profesional que viviese en un barrio de clase media. Quizás sí, yo no digo que no lo puedo hacer. En mi caso, para mí era mucho más rico algo de que esa experiencia en el cuerpo esté en el personaje, ¿no? Si bien ella no transitó lo mismo que transitó Neve, en el sentido que ella no perdió un hijo en estas situaciones, pero sí perdió muchos pibes queridos en esa situación, y sí conoce muchas madres que han transitado por esa experiencia, y sí pertenece a esa clase social que representa, y hay algo ahí para mí que está en su cuerpo, digamos, que es muy difícil de transferir. Y en el caso de Elisa, si bien obviamente yo la conocía como actriz y hay algo, digamos, y le doy valor a su formación técnica, y etcétera, para mí lo que fue central al momento de decidirme por ella fue la charla que tuve con una versión del guión, donde hablamos un poco sobre el personaje, pero hablamos un montón sobre nosotros, ¿no? Y sobre cómo cada cual transitaba el conflicto que cuenta el personaje, y hablamos un montón, y cómo ella se sentía representada por eso que le sucedía al personaje. Después, obviamente, el personaje termina siendo un encuentro, ¿no? O por lo menos yo lo consigo así. Para mí, no es que yo voy con un guión y le digo a una actriz, bueno, es esto tu papel, tu personaje es así, 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 sino que el personaje que termina estando es un encuentro entre lo que está escrito, la persona, es como unas... ¿no? Se construye ahí, en ese encuentro, no me sale otra palabra, en esa síntesis. Y también es interesante cómo la presencia de Mecha me condicionó positivamente, siento, en la escritura, ¿no? Y voy a traer un ejemplo, ¿no? Hay una escena que, imagino que vieron la película, donde Cecilia va a la casa de Neve por primera vez y parece que le va a contar lo que sucedió aquella noche, está la abogada, bueno. Y yo cuando escribí la escena junto con Tomás, era muy loco como Neve no dejaba de ser la trabajadora doméstica aún en su propia casa, ¿no? Y como la escena estaba construida y escrita y guiada por las profesionales, por la abogada y por la socióloga. Claramente la escena estaba escrita desde mis prejuicios de clase, ¿no? Desde mis límites en el momento de escribir esa escena. Entonces, cuando yo hice el ejercicio de proyectar a Mecha, que además de esta dirigente piquetera es una amiga, digamos que yo tengo un vínculo de unos años, de varios años, que la conozco, de proyectar a esa mujer fuerte, aguerrida, pero de alguna manera ese personaje también representa a las cientos de mujeres que salen a luchar por sus familiares muertos en estas situaciones, ¿no? Sean madres de jóvenes asesinados, o la hermana o hermana, como en el caso de Vanessa Orieta, la hermana de Luciana Arruga, esas mujeres aguerridas, ¿no? Entonces, al proyectar la imagen de Mecha que representaba todo eso en ese lugar tan pasivo en su propia casa, era ridículo. Y era como tomar conciencia, mirá, ¿no? Entender los límites también al momento de escribir. Y esto me acuerdo que lo conversamos con Mecha. Le digo, mira, esta escena, Mecha, está mal, le digo. ¿No? Yo me hacía el ejercicio de ella leyendo la escena y decía, yo sé que esta está mal, tenemos que reescribirlo, vamos a... ¿no? Entonces, había como que ese cuerpo sea concreto y que para mí tenía como un montón de marcas, no era solo para que ella pueda interpretar, sino a mí también me servía al momento de escribir y poner en escena. Y ahora, bueno, hablaremos más después en relación a las preguntas de las actuaciones, ¿no? Pero simplemente una cosita. El momento de trabajar con las actrices, el guión, yo casi no ensayé, casi no ensayamos, digamos. Si por ensayar entendemos, pasemos las escenas, ¿no? A ver, hagamos la escena y las actrices hacían la escena y yo miraba y decía, no, esto decirlo de tal manera. Eso no lo hicimos. Lo que nos juntábamos a hacer era conversar.
con Andrea Testa, que también fue parte del proceso, con quien dirigimos La Larga Noche, con Mecha y con Elisa, nos juntábamos a charlar, ¿no? Y leíamos el guión y hablábamos mucho del guión, del que hacía el personaje, pero también eso en un momento empezaba a ser de nuestra vida, y esto fue un proceso de altas dosis de emocionalidad. Y también también el encuentro entre Elisa y Mecha, ¿no? Porque así como la película también era un encuentro entre dos personas que transitan mundos diferentes. Y siempre me gusta pensar que la película es la ficción de Neve y Cecilia, pero también el documental entre el encuentro entre Mecha y Elisa, porque siento que realmente es así. Que la película en un punto representa ese encuentro también, ¿no? Bien, bueno, con estas palabras de Fran, entonces abrimos a la opinión, las consultas, el aporte de todos ustedes. Comenzamos entonces con Silvia Scorza, luego Josefina. Hola, ¿qué ¿Qué tal? ¿Se tal, Silvia? Buenas escucha? noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me remitió desde un principio la escena cuando empieza en el parque de diversiones. Ahí a mí me remite a los 70, cuando estaba el Ital Park, acá en Buenos Aires ya no hay. No sé si fue a propósito o no. Y después, lo que dice Diego, hay una contradicción en la protagonista, yo veo. Ahí en esa escena en el Vital Park, ella demuestra, cuando llevan preso a un muchacho, miedo a la policía, porque va a intervenir, como que le parece que tiene que intervenir, pero le da miedo la policía. Y después a lo largo de la película, ella todo el tiempo tiene miedo, que tiene miedo de perder al hijo, llama al papá a ver si está. Y eso se contrapone con que ella en la academia es una buena profesora, muy desenvuelta, con mucha teoría. Y eso también pasaba en los 70, que había esa contradicción entre la teoría y el miedo. Porque cuando ella ve que está un intruso y ve quién es, tampoco llama a la policía. Porque cualquiera de nosotros en esta época, como dice Francisco, si a vos se viene un pibe así mal encarado y bueno, te cruzas de vereda, llama a la policía. Y ella tampoco llama a la policía. Y después esa contradicción le genera vergüenza, porque cuando va, que después que ella sabe que es la culpa es de ella, aunque sea, lo hubiera dejado entrar si ella lo conocía, no sé, a ver, otra cosa o no. Ella siente vergüenza, por eso cuando va al velatorio del chico, de Kevin, no puede decirles de entrada. Y en un momento, ahí no sé por qué, no lo capté, ella pierde este miedo cuando le dice a la madre y acepta lo que estuvo mal, y ahí toma otra postura. Por eso la escena al final, cuando se sube a la montaña rusa, que a mí yo le tenía terror a esas cosas cuando yo era chica, y supera el miedo. No sé, esas son cosas que yo fui viendo, y que creo que pasaba. No sé si lo hizo a propósito el director, eso de remitir tanto a los 70 o no, pero a mí me pareció. Bueno, gracias. ¿Te parece, Fran, que sumemos más voces No, la verdad que me voy a anotar porque mi memoria es muy frágil, Diego. O respondo o anoto. Espera que anoto acá en un coso porque si no me... Dale, de última sumamos a Josefina Dale. y te damos para que aportes Sí, a igual voy a las anotar consultas porque... de Silvia, dentro de las cuales, bueno, puede estar la anécdota de la montaña rusa, que es interesante. Hola, Josefina, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Bueno, primero me gustó mucho la película y me fue gustando más durante los días que siguieron a que la vi. Que me pasó algo parecido con La Larga Noche. Lo que me pasó es que la película me interpeló mucho, o sea, me sentí muy identificada con Cecilia, o sea, políticamente correcta, come con la empleada, digo lo que hacemos todos y todas, y cuando le golpea la puerta el pibe, yo sentí miedo. Bueno, la película tiene mucho de película de terror. Yo sentí miedo.
y dije, yo no le abriría, yo que me considero también a una persona conectada. Entonces sentí eso, durante toda la película sentí eso, ¿no? La interpelación de sentirme totalmente conectada con ella, con Cecilia, y al mismo tiempo pensando, está mal. Nada, ese juego fue lo que me pasó y me impactó es muy narcisista, pero me impactó en mí lo que me pasó con esa película, ¿no? O sea, esta cosa tan fuerte de decir la incapacidad que tenemos de darnos cuenta de los privilegios que tenemos, ¿no? Por más que de la boca para afuera lo estemos diciendo todo el tiempo y señalando con el dedo a los que no. Que por ahí tenés para consumar lo que plantearon Josefina y Silvia. Bueno, en principio, gracias por todo la mirada atenta sobre la peli. Se valora un montón. Bueno, relacionado a esto que decían de los 70, ¿no? Esto que decía Silvia. En realidad, el parque siempre lo pensamos como un parque medio no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Se me cortó? No, estoy. Se te entrecorta un poco, pero bueno, supongo que nada, no podemos resolverlo. No, si se corta mucho me dicen, voy a buscar el celular y conecto los datos. Si no se entiende, me dicen. Siempre pensamos como el parque de diversiones como una especie de frontera entre el barrio de Cecilia y el barrio de Neve, ¿no? Como un espacio fronterizo, y hay algo de precario en todo ese lugar, en ese parque de diversiones que nos interesaba, ¿no? La verdad estuviste bien con el Little Park, ese parque es un parque que queda en Luján, que tiene un montón de juegos que eran de Little Park. Y no los renovaron, ¿no? No es que le hicieron mantenimiento, como que el tiempo quedó ahí. Pero digamos, igualmente, me parece que este puente, hay un puente que se hace, ¿no? Porque yo siento de alguna manera que ese miedo que está inoculado en la sociedad, sin haber necesitado, creo que la película dialoga con La Larga Noche también en ese sentido, ¿no? Como que hay algo de eso que se instaló, digamos, en los 70 de una manera muy fuerte, y una fragmentación social muy potente, que no es solamente en Argentina, ¿no? Esa fragmentación social, entiendo yo, tiene que ver también con lo que fue la caída del muro de Berlín, con la falta de grandes proyectos, digamos, emancipadores, que potenció, digamos, cierta idea del individualismo, pero que en la Argentina ese gran quiebre es la dictadura, ¿no? Y fíjate que al pibe lo matan, y esto no fue consciente, ¿no? Pero con cierta interpretación y leyendo algunas críticas, dije, mira, es verdad. Al pibe lo matan, digamos, tirándolo a un río, ¿no? Y que en realidad también eso tiene que ver con ciertas continuidades de las fuerzas policiales, ¿no? Ciertas continuidades siniestras de las fuerzas policiales, porque eso sigue sucediendo. Facundo, Ezequiel de Monti. Entonces hay algo que tiene que los 70, y a ver, y quizás es una mirada un poco idealizada, ¿no? por no haber vivido esa época, pero siento que en los 70 había, digamos, a través de una masividad de las organizaciones sociales, lugares de encuentro de más praxis, digamos, entre los sectores populares y la academia, ¿no? Había en las organizaciones había una convivencia mayor de cierta fluidez de ideas. Que eso sucede menos hoy, ¿no? Pero si la pregunta es si esto estaba pensado con la imagen del parque de diversiones al comienzo, no. La idea del parque de diversiones al comienzo también, para mí, los comienzos de las películas son como cierto ADN, ¿no? Como si al principio uno pudiese condensar ciertas cuestiones que se van a trabajar transversalmente en la película. Y había algo de ese clima, de ese comienzo, que me parecía interesante que ya esté en esa escena, ¿no? Esa escena del tren fantasma, como que viene a sintetizar algo de toda la película, sobre esos miedos.
Y está bueno eso que vos indicás de esa acción que ella tiene al principio y después lo que hace en la casa, ¿no? Y claramente lo que cambia es el tema de la propiedad, que en un lugar está en su propia casa, ¿no? Y ahí es donde ella no interviene. En la calle, ¿no? Como está en una situación de mayor protección, si se quiere, en el parque de diversiones y en esa intervención a medias que hace. Pero en su casa ya se siente en un lugar de indefensión. Y ahí engancho un poco con lo que decía Josefina, que me pareció bien interesante, porque ahí estaba un poco la clave y el riesgo que tenía para mí la película, porque el riesgo de la película era si nosotros nos poníamos en un lugar condenatorio hacia el personaje y señalando con el dedo. ¿Y por qué era un riesgo? Porque nos ponía, a mí por lo menos, y a la película lo ponía en un lugar de mucha comodidad, ¿no? Nos ponía en lugar de comodidad como espectador, che, y que todos estemos acá diciendo, esta Cecilia, la verdad que es un sorete de persona, qué mal, Cecilia, que no la arregla, y todos se solucionan eso y todos nos quedamos tranquilos en nuestra casa. Y la idea, lo que queríamos hacer era un poco que la película nos deje un poquito incómodas, ¿no? Que un poco porque para mí no es un gesto narcisista, al revés, es un gesto de sentirse interpelado por lo que está sucediendo, y que la idea es que así como te tocó a vos, le haya tocado a otras personas, también esa es la idea de la película, ¿no? Que sobre eso pudiésemos hacer algo, ¿no? Como que nos pase algo que nos incomode y que nos lleva a preguntarnos. Entonces, la idea era justamente no culpabilizar al personaje, y para eso lo trabajamos formalmente. Digamos, esta sensación que vos tuviste de que te dé miedo es también por el lugar, la posición de cámara, cómo el lugar que adopta la cámara, cómo se va construyendo ese momento, donde estaba en juego que quede claro que esa persona es él, pero a su vez que dé miedo, ¿no? Entonces, y contarlo desde ella, ¿no? Desde su punto de vista. Y ahí creo que se jugaba gran parte de la película, porque en definitiva, y acá voy a otro tema que se tocó, siempre pienso, bueno, vamos a suponer que ella le abría la puerta, pero quizás 2 días después al pibe lo mataban, eso también es así, ¿no? Para mí el hecho no radicaba, digamos, si bien podemos inferir, bueno, la verdad nosotros podemos ver qué cosas operan para que ella no abra la puerta, y a su vez, esto que también mencionaba Silvia, la teoría y la práctica, ¿no? Para mí lo que sucede en ese momento es que ella en ese momento asume como algo de que esta idea de solo sé que no sé nada, ¿no? Como que de repente todo lo que ella pensaba, toda esa construcción teórica que podía decirlo con tanta certeza, que podía asegurar, en un momento se le cae la estantería. O sea, esperá, yo no tengo tan claro el mundo, ¿no? De esta manera tan centrado. Y otra vez, la película adopta el punto de vista de ella, y así como se cae la estantería del personaje, la película se va como enrareciendo, ¿no? La manera en que vemos los espacios, los sonidos, y se va convirtiendo en una película de terror, no porque el terror entra por la ventana, digamos, y aparecen monstruos y eso, sino porque lo que empieza a afectar al personaje, me parece que el terror es ese miedo que ya no sobre un otro, sino sobre ella misma, ¿no? Una especie de terror metafísico es para mí, un terror existencial, un terror, un miedo a la falta de sentido con mayúscula, ¿no? Como que de repente todo lo que ella había construido pierde sentido. Y para mí, insisto en ese grito final, lo que exige es que ese sentido tiene que ser refundado, ¿no? Con otras bases, que es lo que, bueno, la película no da respuesta, pero a lo que apela, ¿no? Un poco. Yo quiero saber cuál es el plan de estudio que va a proponer. Yo me quedo con esa duda. Digo, a ver cuál va a ser el plan de estudio que va a preparar finalmente Cecilia. Bueno, continuamos entonces. Elvira, luego Carlos. ¿Qué tal, Elvira? Bueno, buenas noches. hola, ¿cómo te va? Me encantó escucharte, Francisco, porque pongas el foco en algo que yo sentí. El hecho que aparecieran cosas del 70, directamente lo vi. Yo puse el foco en el personaje, tal como vos decís. Y me incomodó porque tenía ganas de estrangularla desde el primer momento en que estaba sentada y cómo trata al hijo en
con los cochecitos chocadores, pero me parecieron brillantes las actrices. Cecilia es realmente maravillosa, cómo va transmitiendo a ese personaje, que no tiene nada que ver con que asesinen a un chico a través de la policía o que crean que es de los 70 o que haya diferencias entre su actitud como profesora, que además es lo menos docente y pedagógica que se pueden imaginar como docente, y su actitud dentro de su hogar y con la sociedad. Realmente lo vi como problemas de una persona, porque todas las circunstancias que pusiste para que esa actriz, ese personaje pudiera ir desarrollándose, pasa en cualquier momento. Ustedes son muy jóvenes, entonces cualquier cosa lo remiten al 70 como si fuera 1810. Como yo tengo el doble de edad que ustedes, para mí eso podía haber sido en cualquier época, porque la actitud, el fallecimiento, la muerte violenta, los miedos que pueden significar, fueron de siempre, desde Adán y Eva. Pero yo, que tengo más de 80, lo he vivido en todas las épocas, no solamente en los 70. Entonces yo me enfoqué en ese personaje, y es maravilloso cómo puede transmitir, como pudiste transmitir vos desde la dirección de la película, esa permanente indecisión, confusión que se ve en todo momento. Es decir, no es que lo que pasó le dio miedo y entonces no sabe cómo actuar. En todo es permanente su terror ante la vida, ante tomar una decisión, ante un ruido, ante un problema que le presentan los estudiantes, cómo lo va a... No sé, me pareció excelente cómo lo fuiste desarrollando, utilizando distintas cosas, distintos momentos, en donde ya sea como decías vos, por diferencias de clase, que en este caso se ve bien claro, pero que ha sido, como les digo, toda la vida, pero que cómo se va hasta ese final, en donde consigue liberarse, que en un momento dado yo no sabía si se largaba por el cochecito y se suicidaba, o se liberaba solamente con el grito, no quedaba ahí medio, el final, pero me pareció que, no sé si esta muchacha estudió con una psicóloga o su personaje, porque te digo que es de libro, y es muy difícil transmitir lo que ella transmitía en esos silencios, en esas dudas, en esa mirada. No, realmente excelente. Te felicito, muy linda. Nada más. Gracias. Gracias, Elvira. Si te parece, sumamos a Carlos y te devolvemos la pelota, Fran, así, porque hay varias compañeras y compañeros que ya se están sumando. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muchas gracias. Bueno, felicitar a Francisco por la película y también por La Larga Noche, porque la vi hace poco, no había retenido el nombre del director, ahora que es un gusto saber que eres tú y que además son dos películas ya que he visto tuyas. Me gustó mucho también La Larga Noche. Tengo una pregunta sobre la hechura del guión, porque cuando miraba la película sentía que era un guión complejo, porque son varias historias que si bien confluyen en ella, esta es la historia con el hijo, con el trabajo y con los alumnos y con la cátedra, bueno, la historia con la empleada doméstica, etc.
Entonces mi pregunta, yo he escuchado que cuando se hace una película uno tiene un guión que después se va modificando, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que poner porcentajes del guión original que finalmente se plasmó en la película, ¿cuánto? O sea, me quedó la duda mirando la película de cuánto habrá cada el guión original hoy. Ahora te escuché hace un ratito hablar que algunas escenas se reescribieron. Entonces, esa es la pregunta. Gracias, Bueno, Carlos. gracias. Bueno, gracias Elvira por tus palabras. En relación a las actuaciones, ¿no? Están peleando por el chat. En relación a las actuaciones, y la actuación de Elisa en particular, y la actuación del personaje, ¿no? Quiero hablar un poquito sobre eso. Me parece interesante esto que plantea Elvira, ¿en qué sentido? En el sentido de que justo vengo, dijo Diego, comentó recién que vengo a dar clase, y me pasa mucho, digamos, con los estudiantes, y también lo veo en las películas, cuando que se trabajan los personajes como tipologías, ¿no? Como si, bueno, este personaje representa, o muchas veces me preguntan, ¿no? Esta es una película sobre la clase media. Bueno, ¿no? Viste, uno es tan diverso, o una película sobre... Y sí, a ver, el personaje obviamente es de una clase social, tiene una cierta práctica, pero a su vez, como todos, es un personaje individual y único. Entonces, al momento de escribirlo y de pensarlo y de trabajar con Elisa, la actriz, era también ver cuáles son las particularidades de este personaje, que no es que representa a toda la docente de sociología del mundo, ni a toda la clase media, ¿no? Que a veces en esa búsqueda de simbolismos en la película y de sobreinterpretaciones, lo que termina haciendo es empobreciendo a los personajes, ¿no? Y a las personas, porque en definitiva las personas somos de una complejidad muy distinta cada uno, ¿no? Y cada cual, entonces hay que tratar de encontrar el personaje, ¿no? Que tiene múltiples facetas. ¿Sabes qué? Para la película, vos hablás de la psicología, si había leído un manual de psicología, Lisa, yo trabajé con un libro que no sé dónde quedó después en el proyecto y en el trabajo, pero es parte de lo que uno hace al momento de escribir un guión, ¿no? Que es investigar sobre un montón de cosas que después no sabes dónde quedan. Me leí un tratado psiquiátrico sobre el inconsciente, ¿no? Sobre el inconsciente, las imágenes, los comportamientos, que decías esto y me acordaba de esta situación que no sé dónde habrá quedado en el guión. Pero, y sobre la actuación de Elisa, así como que recién yo hablaba que lo de Mecha y Elisa eran como un documental, Elisa siempre dice que la actuación en la película para ella fue una actuación documental. ¿En qué sentido? Yo recién les contaba que no ensayamos casi nada, ¿no? O nada. Básicamente fueron encuentros para que se conozcan y que fluya algo con Mecha y ella, con el niño, que para mí lo importante era generar los vínculos, ¿no? Que cuando lleguen al set haya algo del vínculo generado. Entonces, más que ensayos, eran hacer pasadas escenas para ir generando el vínculo entre los personajes, pero después lo que pasa en el set sea algo nuevo. Entonces, Elisa realmente transitaba mucho esas emociones en el set, porque nunca eran inéditas, era al momento de hacerlas. Ella nunca había hecho el momento en el cual veía por la televisión, el momento en que pasaba, lo veía Kevin, y veía la noticia, ¿no? Ella nunca había actuado en el momento en el cual sentía que el hijo no estaba en la casa. Entonces eran todos momentos únicos que obviamente habíamos elaborado y construido un montón de ella y de cómo se sentía en ese momento, pero el momento de pasarlo era ese momento. Y creo que creo que funcionó eso de alguna manera, de esa interpretación medio documental, y que imagínense lo difícil que fue para Elisa, ¿no? Me acuerdo mucho después de que filmamos la escena que ella miraba televisión, que terminó, dijimos que para mí es muy potente ese plano que ella mira, está como medio la cámara desde abajo y ella mirando la televisión, para mí es muy potente esa imagen. Dijimos corte y Elisa se desarmó, ¿no? La fuimos a abrazar, era muy, muy, ¿no? Porque se vivía en ese momento esa situación. Me pareció interesante la pregunta de Carlos en relación al guión. En realidad, yo en particular, el guión, cuando llegamos al set, no es que haces el guión
después pensás cómo lo filmás y después vas y lo filmás. Hay una versión del guión, eso está vivo, o por lo menos lo pienso así, es un proceso vivo que se va todo el tiempo intercambiando. No sé si yo puedo compartir pantalla, no, pero porque a veces lo muestro. Fran, ¿Cómo? discúlpame, ¿te habilitamos y lo haces? Bueno, dale. Y muestra una cosita Caro, que va, ¿lo habilitás que a va a responder Fran? la pregunta. Va a responder la pregunta de Carlos de una manera muy gráfica. Denme un segundito. Ahí me Lo tengo avisa acá. Caro, vaya, nos avisa que podés hacerlo. Dale, denme un segundito. Creo que está acá. Vamos adelante. Acá, denme un segundo. Porque lo uso en una clase. Acá. No, acá. Ya va, Televisión en vivo. Acá. Bien. Pero me parece que va a servir gráficamente para esto. Bueno, mutó a profesor Francisco Márquez. No. Y bueno, es que vengo de Siéntanse, esto. alumnos de la ENERC. Eh, De repente PowerPoint. acá. No, esta vez. Fíjense, ¿no? Esto es lo que siempre digo. Yo como que resumí acá las situaciones, muy concretamente las situaciones que pasaban en la película, ¿no? El personaje en ese momento se llamaba Franco, ¿no? Que no importa. Todo lo que está marcado, ¿no? Deviene de cosas que yo me escribí, esto es real, no es que lo marqué para la clase que di sobre ese tema, eran cosas que yo marcaba que tenía que cambiar en función de los diálogos que tenía con el equipo técnico, con las actrices. Fíjense que está marcado casi todo el guión, ¿no? Porque en realidad uno escribe un guión, pero después empieza a hablar con el director de fotografía, con el sonidista, que le van dando ideas y habla con las actrices. Y todo eso es un fenómeno vivo, ¿no? Que el guión va mutando permanentemente. Ahora, al momento de llegar al set, la verdad que el guión ya estaba bastante, filmamos eso, es una película que por su propuesta estética, etcétera, tiene un nivel de planificación muy grande, entonces que si bien tiene esto, pero a su vez tenía que tener algo vivo, que son esto que yo decía, las actuaciones, ¿no? Porque si no se vuelve una cosa muy acartonada. Tenía que tener algo vivo que tenía que con esto de las actuaciones que dieran en el momento. Pero el guión, los diálogos, todo más o menos estaba cerrado al momento de filmar. El tema es que no es que yo agarré, terminé el PDF y nos vemos, vamos a filmar, sino que fue un proceso vivo de intercambio con el equipo, con las actrices, con los actores, que fue viniendo en cambios permanentes en el guión. En definitiva, yo creo que nuestro trabajo como directores, mucha parte de nuestro trabajo como directores, y una virtud que hay que tener para mí es la capacidad de escucha. Digamos, rodearse de mucha gente interesante y saber escuchar y también saber filtrar, ¿no es cierto? Porque si uno escucha todo lo que le dicen, después es un cocoliche. Ir con una idea, tener claro qué es lo que más o menos uno quiere contar y ver cómo esas ideas se van incorporando y cómo eso va mutando en el guión, cómo se va modificando. Además pasa algo, ¿no? No sé si saben, pero existen como etapas de guión, ¿no? Uno escribe una sinopsis, que es como una versión cortita, después escribe un tratamiento, que es como son en 15 páginas, más o menos, bueno, por mi no sé por qué razón, yo no escribo de esa manera. Yo escribo directamente guión. Hace que, por ejemplo, porque en realidad sí sé por qué, es la manera en la cual yo exploro los personajes, ¿no? La manera que yo encuentro el tono, no la encuentro a partir de la historia, la encuentro a partir de las situaciones, de los personajes. Para mí es eso lo que me tiene que ir llevando me tiene que ir llevando a la historia, ¿no? Que los personajes me tienen que ir llevando a la historia. Entonces necesito ir descubriéndolos y para eso necesito que se desarrollen y escribir escenas y bla, bla. Y entonces la primera versión del guión era algo que no tenía nada que ver. Era una joven de 20 años, estudiante de trabajo social, y tengo toda una versión escrita que en una parte puedo decir no quedó nada, en otra parte tengo que decir que es parte del proceso, ¿no? Para que se termine la película. Hay un libro muy lindo de guión de Carrer con Bonitzer que se llama The End, se llama el guión The End, el fin. Y él habla del guión como este proceso de la mariposa, ¿no?
ahora lo voy a decir, me va a salir mal, pero como esa idea de la oruga que se transforma en mariposa, entonces, ¿el qué queda de esa oruga en la Ahí creo que mariposa? lo tengo. Que es la película. Uno podría decir que no queda nada, pero queda algo de esa oruga, ¿no? Tiene como ese, para mí me gusta mucho esa metáfora. Entonces yo escribí esas 90 páginas que no quedó nada, pero fue parte de ese proceso de esa oruga que se transformó en una mariposa después y que para mí fue necesario para llegar a la película. Muy bien, continuamos entonces. Pasó Carlos, entonces viene Héctor y luego Alicia. Hola a todos. Me adhiero a lo que dijo Carlos recién, Francisco. La verdad que te agradezco muy especialmente la película Larga Noche. Yo creo que los que hemos vivido esa etapa no podemos dejar de identificarnos con los miedos la situación que pasa Francisco, y la verdad que la manera que vos lo supiste narrar, bueno, con respecto a esta tu nueva película, vos hablaste en un momento de la incomodidad que nos produce, ¿no? La incomodidad, a mí me gusta cómo la incomodidad que tiene la confusión que tiene la misma Ceci. Esa confusión para mí también está abonada, y vos lo resolvés, digo yo, ¿no? Desde la misma confusión de género que aparece en la película. Porque por ahí la película, digamos, arranca ordenado, como es su vida, la cátedra, la posibilidad y de golpe ocurre lo que ocurre y empieza, digamos, se desarma toda su estructura. Y ahí es donde la película por momentos parece un thriller, por momentos parece un film noir, o sea, las persianas rasgadas, tipo cine policial negro, el trencito andando solo, que va, digamos, parece que va para el lado del Carpenter, y todo eso es, digamos, para mí, la misma confusión que está sufriendo Ceci. Feliz confusión, digamos, la de los géneros en este caso. No quiero abundar porque veo que hay otras compañeras. Me interesa mucho el trabajo y la diferencia entre, sin idealizar, porque otra cosa que a mí me encantó de esta película, que vos no caes en ningún estereotipo, acá las cosas no son simples, ella no abre la puerta, lo abraza al pie, no, esto es, pareciera que Neve tiene otro tejido social, porque Neve está en el barrio, está con la abogada, le abre, y Ceci está sola, porque lo que tiene es la nada misma, porque la amiga, viste, qué sé yo, sí, es sí, viste, de la cátedra, bueno, y tengo un montón de cosas, pero no quiero robarle tiempo. Con respecto al abrir o no la puerta, a mí me llevó a pensar enseguida en una película, bueno, y en un hecho que ocurrió acá cerca, nosotros vivimos en Morón, que es en la mansión Seré, que está en la película La Fuga. Cuando los tres pibes se escapan en bola, porque estaban desnudos, tocan timbre en una casa, y si bien no le abre la señora, porque los pibes dicen, mirá, nos robaron, qué sé yo, estamos, viste, castelar por adentro, la mujer les abre el portón, les da ropa, ¿no? Y yo creo que lo que pasó, aparte de la dictadura, fue el neoliberalismo. Esto es este individualismo, más allá de los miedos, que yo te entiendo, lo de la gorrita y todo, pasó el neoliberalismo y les comió la cabeza a esta sociedad, a nosotros incluidos, ¿no? Porque ese fue un hecho, a mí siempre me asombró. Yo tuve oportunidad de hablar con uno de los chicos, bueno, gente grande, y tuvieron esa sensación, que en determinado momento, es más, la mujer que les abre, lo llama al padre de uno de los pibes que era un abogado de acá de Morón. Bueno, te dejo porque si no, no llegamos. Gracias, Héctor. Bueno, sumamos entonces a Alicia y luego le devolvemos la pelota a Fran si quiere tomar algo de lo que plantean los compañeros. Hola, Bueno, Alicia, yo buenas también noches. quiero felicitarlo a Francisco porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que vos decías del guión, me acordaba de Feynman que decía que era una escritura en tránsito y se notó que había una escritura en tránsito, una construcción, y a mí me dio la misma impresión de la película. Es decir, yo de primera impresión pensé, ¿qué haría yo en el lugar de Cecilia? Yo les sabría.
Yo le abría la puerta, llamaba y le decía, pero ¿cómo tal? Y después digo, no sé qué haría, ¿viste? Es la duda permanente, no deja certezas, te plantea permanentemente dudas. La imagen al principio del tren fantasma, yo creo que se podría llamar Nosotros y los miedos, ante situaciones límites, ante el miedo, la racionalidad, uno se la mete en el bolsillo y no sabes cómo vas a reaccionar. Yo no sé cómo hubiese reaccionado, el otro no sabe cómo. En un primer momento dije, yo le hubiese abierto. Y después digo, y qué sé yo si lo hubiese abierto. Eso es lo que me pareció maravilloso. El conflicto de ella, encima siendo profesora de sociología, con lo que referido a la cosa social y qué sé yo creo que el conflicto de la película es ese, es ella con ella misma. Entra en conflicto con ella misma, enloquece ella misma, más allá de la otra situación. Me pareció también una cosa muy, muy natural, muy que se notaban tus dudas como director, supiste transmitirlas, lo sentía el otro, lo sintió el espectador, un golazo. Hermosa, Francisco, me pareció realmente hermosa y me sumo a esa duda, que es así, yo he visto, porque he vivido muchos años, muchos amigos y que han entrado en situaciones, en momentos límites, que aseguraban que iban a actuar de determinada manera y nada que ver, viste, ante situaciones de salud, una persona, una amiga, que el marido tiene un montón de ACV y ella siempre decía, no, eutanasia, porque vivir así. Y en ese momento yo decía, bueno, si pasa esto mejor, y ella me dijo, ¿vos qué sabés? Y si le toca estar, nada que ver a lo que había hablado toda su vida. Por eso digo, el ser humano ante una situación límite, no sabés cómo va a reaccionar. Y lo lograste maravillosamente. Bueno, eso fue todo. Cierro el micrófono. Gracias, Alicia. Bueno, nada, muchísimas gracias. A mí insisto en esto que dije al principio, no saben lo valioso que es, sobre todo en estos tiempos donde quizás no podemos hacer lo que hacemos otras veces, que vamos a los cines, compartimos tiempo con la gente, etcétera. Por tener esta conversación a mí es muy valioso, así que se los agradezco mucho. Hablábamos de la percepción, esto que hablaba Héctor de la percepción y los géneros, ¿no? Tal cual. A ver, denme un segundito, perdone que me sale esta cosa mía de docente, pero bueno, porque estoy en esta etapa. Pero no, a ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Quería mostrarles, tenía acá como separado en un lugar para una clase también el tema de los espacios. Denme un segundito, prometo que vale la pena, creo. Pero sí, o sea, nos interesaba esta idea de la focalización en el personaje, como mencionaba antes, ¿no? De poder vivirlo a través de ella. Y para mí se juega, y mientras hablo y busco, se jugaba, digamos, no solamente en la fotografía, en los géneros, sino también en cómo son presentados los espacios, ¿no? Eso es lo que quiero buscar. Pero bueno, no lo voy a encontrar. En cómo contábamos los espacios, ¿no? Cómo se ve la casa al principio y cómo se ve al final, digamos, son planos parecidos, pero en el medio hay detalles, digamos, de cómo está puesta la cámara, de cómo entra la luz, de cómo está dispuesto el arte. El barrio de Neve, la primera vez que entra se ve como un lugar un poco más espacioso y la última vez es un laberinto, ¿no? Que para mí es el laberinto, es como una especie de proyección de su propia cabeza. Pensamos los espacios como proyecciones un poco de su cabeza, ¿no? Ni hablar la universidad. Al principio es una universidad más en clave, como podríamos identificar cualquier universidad de un centro urbano de la Argentina, y después está totalmente, no remite a una cuestión realista, ¿no? Ahí la película trabaja con la poética de la percepción que tiene el personaje, entonces ese espacio se derrumba directamente y después se reconstruye sin ninguna marca, ninguna huella de la historia, ¿no? Que hace una universidad al ideario neoliberal, ya que hablamos de neoliberalismo, esa universidad al final sin ningún cartel, toda pintadita de blanco. Y también el trabajo sonoro, ¿no? Donde hay un trabajo muy preciso que hace
Abel, sobre el sonido, donde el personaje entra y sale, ¿no? Tendríamos que ver quizás alguna escena en particular, pero no sé, vamos a pensar en la escena donde ella está con la cabeza contra la pared y se escucha como un sonido mucho más... Y de repente lo llama el hijo y ahí el sonido ambiente entra de nuevo en juego, ¿no? Con más claridad. Hay como todo un juego sonoro en entrar y salir que es constante. Y nos parecía clave esta cuestión de trabajar desde esta percepción que lleva a esta cuestión de los géneros que planteaba Héctor, ¿no? Una cuestión que para mí los géneros no estaban por sobre el personaje, sino que los géneros devenían, digamos, del estado de ella, ¿no? El terror, el thriller, todo devenía del estado en el cual ella se encontraba. Nombraste a Carpenter y justo creo que lo revisitamos un poco en función de la peli. Y es muy loco, ¿no? Esto que se mencionó, el caso de la Mansión Cerebro, bueno, que está muy bien representada en la película de Adrián Catano. Uno piensa qué pasó entre una película, qué pasó entre La Larga Noche y esta película, y pasó el neoliberalismo, ¿no? Pasó la dictadura y el neoliberalismo, que para mí van de la mano de alguna manera, una cosa va con otra. Por lo menos la posibilidad, la condición de posibilidad de instaurar ese sistema económico tuvo que ver con eliminar, digamos, a un proyecto político de esa manera, a otra mirada del mundo. Y digo, ¿qué pasó entre un personaje y otro? Pasó el neoliberalismo, ¿no? Y es muy, muy fuerte. No lo pensé al momento de realizarlo, pero sin duda fue así. Y La Larga Noche la codirigimos con Andrea Testa, ¿no? Que es la directora de Niña Mamá, un documental, que tampoco creo que fue parte de este cine. Sí, nos visitó con Niña Mamá el año pasado. Un lindo encuentro también. Continuamos entonces, está Catalina, luego Ángeles y les sigue Noemí. Bueno, buenas noches. Me llamó mucho la atención, presté mucha atención en la composición del personaje, de la figura del otro, que en muchos de los casos completa a la figura central, en este caso a Cecilia. Y el contexto en el que se desarrollan los hechos, los acontecimientos. Cecilia y su realidad cotidiana. Cecilia y sus decisiones. Cecilia y sus reacciones. Cecilia y sus fragilidades. Cecilia y sus saberes. En cada uno de esos rasgos nos podemos identificar o los podemos cuestionar en todo caso. Una eficiente profesora que tiene certezas, lo vemos no solamente en las clases, sino cuando camina con su hijo y hablan del colegio. Y sin embargo, esas certezas están rodeadas de incertidumbres. Y esto lo vemos en todos los momentos. Por ejemplo, en su función de ama de casa. Evidentemente la heladera está poco alimentada y entonces las cosas las hace por deber, el cocinar, y entonces se le quema la comida. Y cuando el niño está con el padre, le pregunta qué han comido y él le dice helado, y habían comido helado con ella también, ¿no? En todos los momentos está puesta la atención, eso es lo que vi yo, en esas cuestiones cotidianas. Y todo eso, todo lo cotidiano, fundamentará en la opinión que tenemos de Cecilia. A partir de la opinión que conformamos, juzgaremos sus reacciones.
diremos, sí, yo hubiera reaccionado como ella, no. Entonces, la composición del personaje me pareció que cubrió todos los momentos y todos los aspectos, mejor dicho. Y una pregunta, el título, el adjetivo, ¿qué sentido tiene? Gracias. Bueno, gracias, Catalina. Anotate, Fran, si es que precisás, así damos, volvemos después con lo que planteó Catalina, continuamos entonces con Ángeles. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, una película me encantó, así que, bueno, gracias por poder verla, al director estuvo buenísima. Bueno, distintas cosas, pero una, a riesgo de ser antipática, pero la verdad es que yo en ningún momento dudo que yo en la circunstancia de la protagonista yo hubiera hecho exactamente lo que ella hizo, en toda la circunstancia completa, ¿no? O sea, yo sola, con un hijo, es mi hijo contra el otro hijo. O sea, es muy loco eso. Después, bueno, me parece que sin querer o no, pero en la película se mantiene, es el hijo de la otra y es el hijo mío, y bueno, sería como... y asumiendo la triste determinación en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, es horrible, es horrible no abrirle la puerta a ese chico y estar determinada por esta sociedad de tal manera que yo tengo que pensar que que vivir en un mundo violento donde si le abro la puerta no sé qué pasa, y resulta que lo primero que tengo que hacer es cuidar al mío porque no hay nadie que nos ayude, ¿no? Yo no lo celebro, pero la determinación va para todos, digamos. La determinación es para todos. La sociedad es fea, con diferencias de clases, de distintas maneras, pero a mi criterio es fea para todos. Y bueno, en la película esto me parece que pasa. Y bueno, no quiero ocuparme mucho el tiempo, pero bueno, muy, muy fuerte la escena en que ella se sienta en la tumba que está cavada, me pareció provocadora, muy fuerte, y bueno, y tremenda la escena que el chico se encierra y están los susurros. Bueno, debe ser más clásico eso, pero me pareció de un miedo doloroso, digamos. Un segundo. Estamos acá todavía, ¿no? Sí, soy compañero de Ángeles. A mí me parece, como se venía diciendo también, que ese miedo tremendo que invade al personaje está muy potenciado justamente por el individualismo que nos han instalado, y que está muy fuerte en ciertas imágenes que me llamó la atención, donde incluso estando el personaje de Cecilia junto a otras personas, siempre está la cámara centrada en ella, y que inclusive desaparecen los otros rostros, ¿no? En tomas en las que incluso masivas, y nunca podés ver otro rostro que el de ella, ¿no? Y eso también me llamó mucho la atención. Bueno, gracias. Y después quería preguntar algo más, pero bueno, por ahí, esto de que yo me morí de miedo con la película, solo sacando todo lo que hablamos profundo y qué sé yo, nada más de pensar que había un fantasma y que está muy bien trabajado, pero después la verdad que al final me quedé pensando con él, digo, no, pero no es la cabeza de ella, porque ¿por qué un fantasma se va a tomar el trabajo de que la protagonista espíe sus propios, no sé, fantasmas, digamos? Bueno, no, eso en principio, como pregunta, ¿no? Nada más. Bueno, gracias a ambos. ¿Se me escucha? Sí, a cada tanto se entrecorta, pero creo que finalmente terminamos entendiendo. Vos hablás despacito. No, arranco primero ahora voy a la otra pregunta del título, arranco con lo último, porque también lo había mencionado Héctor y se me pasó, ¿no? Esta idea de espejo, para mí, que la película tiene un formato medio de espejo, en relación a porque hablaba de los vínculos de uno, de los vínculos de otros, la cuestión de que las dos tienen un hijo, y la película, digamos, trabaja esta cuestión especular constantemente, ¿no? Y en ese sentido también es bastante factible hacerse la pregunta qué hubiese pasado
si el hijo de ella le tocaba la puerta a Neve, ¿no? Y sabemos que la respuesta probablemente hubiese sido, la respuesta de ella hubiese sido distinta, ¿no? Por una cuestión de clase, por una cuestión de conocimiento, por una cuestión de saber que si alguien te toca la puerta esa noche probablemente esté estando en peligro, ¿no? Y esta cuestión de espejos también, como mencionaba antes, se ve la película tiene como esa estructura más allá de esta cuestión de los personajes, ¿no? Tenemos la primera escena con los pibes de la facultad y la escena después con los pibes de la facultad. De espejo deformado también hay que decir. No es un espejo que refleja lo mismo, sino que justamente lo que refleja es otra cosa. La escena de ella estudiando en la casa y después la escena de ella estudiando en la casa. La escena en el barrio, la escena en el bar. Digamos, como que hay algo medio de espejo y ni hablar las escenas del baño, ¿no? Hay 3 escenas en el baño, 2 de ellas con espejos, donde la última a mí es la que me gusta mucho, ese espejo que, digamos, que llora casi por ella, que no le pueden salir lágrimas, que ese espejo con las gotas, es una imagen que me gusta mucho. Y bueno, quería hablar de esto. Hablaban de la escena de la tumba, me gusta, fue una escena difícil, ¿no? Fue una escena así, che, no nos estamos yendo a la mierda, con perdón de la expresión, como que no se da mucho, ¿no? Y fue una escena muy difícil de filmar, que hubo encima que por circunstancias de rodaje filmarla muy rápido, pero a su vez pasó algo ahí, en el momento que filmamos, que fue muy verdadero, y a mí fue una escena que salí de filmar eso y quedé como muy tocado. De hecho, de ahí nos tuvimos que ir a filmar la escena de la pileta, iba llorando en el auto, una cosa rarísima, lo que pasó filmando esa escena, como que, no sé, de repente nos sucedió algo, y era una escena que para nosotros también implicaba un riesgo, ¿no? En el guión, ella se acostaba en la tumba, y dijimos, no, pará, quizás es mucho, pero dijimos, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Volviendo a la pregunta de Carlos, bueno, el guión decía una cosa y después veamos qué sucede, ¿no? Y no daba dejemos que el personaje lo transite, y daba que se siente ahí, ¿no? Dejamos que suceda la escena y llegó hasta sentarse y para nosotros funcionaba, ¿no? Había algo ahí de esa angustia que el hijo se olvidó del hijo, se mezclaban un montón de cosas en esa escena. Y después, nada, me encanta que digan que tuvieran miedo durante la película, como que es algo también muy loco, que me sienta gratificado, digamos que... Ahí me parece que te perdimos, Fran. Según dice el manual, si quitas la cámara, ese ancho de banda de la imagen lo podés capitalizar para que se escuche mejor el audio. Igual quizás lo perdimos por completo. Ahora vamos a comentarle. Caro, vamos a tanda. Tenemos un nuevo auspiciante, es Yerba Mañanita. Se me acaba de ocurrir, podemos, ¿no? De repente. Siempre corriendo ahí detrás del mango, haciendo malabares, podemos de repente aprovechar estos cortes para poner publicidad. Bueno, vamos a convocarlo a Fran. A esta hora un vinito. Ciertamente. Ciertamente. De hecho, bueno, estamos teniendo algunos invitados e invitadas que están en España. Es un tremendo desafío. Estos son 5 horas. Vamos a... Acá estoy, ¿eh? Ahí estás. Bueno, ya sabes qué, ahora no, ya estamos hablando de tu tema, Fran, disculpame. No, voy a hablarlo rápido porque no quiero que se corte. Dale, No, decía dale. que me hizo sentir bien esto que les dio miedo, decía que les dio miedo ante la película, porque también para mí era un desafío, ¿no? Porque la verdad que con las herramientas que construimos miedos eran muy pequeñas de alguna manera, ¿no? Y yo no sabía que también para mí era un riesgo, era como un lanzarse al vacío, construir miedo con unas vocecitas, también podía generar la sensación de, porque no pasa y yo todo el tiempo pienso, la gente va a decir que acá no pasa nada, como que no da miedo, y entonces era para mí era un riesgo también eso, y había que buscarlo, pero a su vez, ay, no sé si se me congeló de nuevo. La cara solamente. Quedaste en un gesto así, medio Cecilia. Y en todo caso, con audio, que conteste la pregunta de los chicos. Bueno, supongo que ahora va a volver a entrar. Vamos a decirle.
Me parece, Fran, que vas a tener que usar esos datos, ¿eh? Duele usar el plan de celular para esto, pero necesitamos terminar de escucharte. Claro, después usa el celular para esto y ya después no puede ni avisarle a Andrea que está por llegar. Pero bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, ahí nos falta una sola compañera en la lista de oradores y estamos llegando al horario que solemos terminar, así que bueno, les propongo que cerremos con Noemí, así no nos extendemos, porque ya la panza empieza a hacer ruido. Así que bueno, esperemos ahora que retorne Francisco. De paso les paso el chivo del mes próximo. Vamos a tener muchísimo buen cine y muy buenas entrevistas, invitados, participantes. La semana que viene vamos a comenzar visitando el cine de Anié Varda. Creo que es una directora que amamos muchísimos. Y vamos a poder hablar sobre esta gran directora francesa que nos dejó físicamente hace muy poquito, después de una extensísima carrera. Esta dama de la Nouvelle Vague, que en realidad siempre anduvo ahí, ¿no? Por los márgenes de la Nouvelle Vague, ¿no? Teniendo, bueno, considérenme parte, bueno, ahí. La cuestión es que hay una excelentísima crítica y analista de cine barcelonesa, catalana, que se llama Imma Merino, que escribió un libro delicioso sobre Anié Varda, y creo que es la autora de la última gran entrevista a Anié antes de que ella falleciera. Es una extensísima entrevista que ella pudo hacerle. Bueno, vamos a estar hablando justamente con ella, con Imma Merino, que conoce muchísimo el cine de Anié, para estar hablando sobre toda la filmografía de ella, alrededor de la película que quizás maravilló o despertó la admiración de Ima respecto de la filmografía de Varda, que es Los espigadores y la espigadora. Cumplió el año pasado 20 años esta película, y sigue vigente, película que ustedes saben ha tenido una réplica, ¿no? 2 años después volvió a encontrar a esos mismos personajes, y me parece que a través de ella también podemos ver un montón de cuestiones, ¿no? Lo que representó para el cine la incorporación del digital, la destreza y la habilidad y la creatividad de una mujer que interpretó de qué manera aprovechar ese recurso, esa cámara tan ágil, tan barata, para salir a la casa de personajes maravillosos y logrando un registro entrañable de estas personas que subsistían recolectando aquello que el sistema descarta y deja allí tirado. Ahí está, Fran, allá abajo, avisa que llegaste. Acá estoy. Bueno, Bueno, no, lo que decía del miedo, que también ahí había un tema que discutimos mucho, ¿no? Porque en versiones del guión él aparecía como un fantasma. Y ahí hubo una reflexión muy profunda sobre cómo representábamos también a ese pibe, ¿no? Lo transformábamos en un fantasma, y ahí había también un riesgo, digamos, era como, ¿por qué convertirlo a él en esa imagen del peligro? Entonces dijimos, no, que esté en ella, punto. Y él es la visera, es como la representación que ella construye. Lo único que ve es la visera. Entonces, porque ponerlo a él era volver a construir a esos pibes de manera peligrosa. Entonces, ¿no? Y nos pasó también mucho con la escena de la salida en el barrio, cuando ella sale caminando por el barrio y se pierde en el pasillo. Una primera versión del guión, el lugar se hacía de noche, llovía, se transformaba en un lugar peligroso. Y hubo una reunión acá en casa con todo el equipo, donde se armó un debate, donde participaron todos y todas sobre el debate. No, pero pará, ¿por qué construimos este lugar como peligroso? Si acá lo que se descubre es que la peligrosa fue ella. Entonces, a partir dije, no, pero esto es un laberinto, acá se pierde en su casa, pero no construyamos este lugar como un lugar peligroso. ¿No? Entonces, esto en relación al mí, no solamente a generar miedo, sino cómo generábamos miedo, ¿no? Sin caer nuevamente en construir una imagen peligrosa de estos pibes. Y en relación al título, que preguntaban antes,
Para mí tiene una doble acepción, ¿no? Para mí tiene una doble acepción el título. Por un lado, común, porque bueno, es un crimen que, como mencioné antes, sucede todos los días y más. No sé cuáles son las últimas estadísticas de la Correpi, pero remite al sentido más literal de común. Pero después, el título en realidad surge de algo que yo leí en Eduardo Gruner, que es un sociólogo, filósofo argentino, que él cita un texto de Totem y Tabú, donde dice que la cultura es el resultado de un crimen cometido en común. Y no me voy a hacer el erudito, yo no leí Totem y Tabú, hice mi propia interpretación del libro que leí de Gruner. A mí me interesaba algo de ese título, que era como esta idea de ese crimen originario, ¿no? De esa idea del pacto social, vamos a decir, que da origen al capitalismo, que es, acá hay ricos y hay pobres. Y sobre eso, hay muchos crímenes que devienen de ese orden jerárquico y de ese orden social. Y es esa vida en comunidad que nosotros aceptamos con más resistencia o no, pero que en definitiva es lo que nos define como esta vida en común que tenemos, que se basa en un crimen. Y de ahí también me interesaba ese título, el título, ¿no? Porque en un principio la película era un crimen y era mucho más condenatorio hacia el personaje, era como una cosa más, viste, más. Y me interesaba más esa idea, la ambigüedad, que era un crimen que tenía un crimen común. La palabra del título. Gracias, Fran. Bueno, entonces cerramos con Noemí, que si, a ver, si estás por ahí, Noemí, o se fue. Andaba por ahí, la tenía a la vista. Y ahora Acá quizás... estoy. Ah, Acá ahí estoy. estás. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, a mí la verdad la película me conmocionó terriblemente. Bueno, venían todas alusiones hacia el pasado, al presente, a lo que nos toca vivir en estos momentos. Y más que nada quería resaltar, bueno, apoyar todo lo que dijeron los compañeros con el... Bueno, a Elisa la conozco porque vi obras de Piel de Lava, bueno, que se las recomiendo si no vieron en Teatro Petróleo, que es excelente, y otras obras de ella, que trabajaba ella. Y bueno, me gustó mucho la composición de los personajes, esa tortura o sea, la película me tuvo todo el tiempo en tensión, no sé si miedo, pero estaba deseando que tuviera un final porque ya me ponía muy mal. Y me gustó mucho el manejo de la luz, de los espacios, de los sonidos, del agua, del viento, de eso de ese laberinto en la villa. Bueno, entonces eso, viste, quería recalcar la parte de composición de la película, porque el manejo de los primeros planos, los distintos puntos de vista y los contrastes de la luz y el uso, como que había una sombra, un fondo de penumbra y las caras más nítidas. Eso me gustó muchísimo, me tuvo todo el tiempo, o sea que creo que es una muy buena película, y si no, o sea, me ponía, mientras hablaba todos los demás compañeros del grupo, yo pensaba que si fuera un extranjero y no entiendo el idioma, ni sé de la historia argentina, igual me hubiese conmocionado, porque es una cosa muy, muy humana, el que viene a pedir ayuda y uno le cierra la puerta. Entonces ahí veo que es una cosa más universal, que es lo que hacemos entre una cosa así, y los miedos que nos ha metido, como dijeron, el neoliberalismo sobre todo, que nos paraliza, y bueno, y que nos cuestiona a nosotros mismos. Eso, ¿viste? Y bueno, felicitarlo porque yo vi también la otra película de La Larga Noche, que me pareció excelente, la vi hace bastante tiempo, pero esos momentos así donde la condición humana se pone ahí a flor, y me hubiese gustado saber qué pasó después de la montaña rusa, porque después de gritar
esto, no sé, quedaría afónica y vuelve a la rutina, y bueno, no sé. Pero bueno, cuestionamientos sobre el plan de estudio creo que debe tener. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Noemí. Te sumo a los aportes de Noemí. Fran, acá Vivi preguntaba por las locaciones. Y también preguntaban dónde das clases. Así que también podés incorporar eso, porque bueno, nos has incorporado tu experiencia como docente. En relación a lo que dice Noemí, todo esto que dice de la forma que viene a traer esa cuestión, para mí es muy importante, digamos, y acá, bueno, me sale estoy como un chip docente, pero si bien las películas que trabajamos siempre trabajan temáticas sociales y políticas, yo siento que el cine principalmente forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hechos son hechos, ¿no es cierto? A veces se piensa que una película política es porque trata determinado hecho o porque está filmado en un lugar, pero en realidad lo que da cuenta de la película es cómo se filma, ¿no? Porque tiene que ver con el punto de vista, tiene que ver con qué cosas resaltamos, tiene que ver con cómo construimos, digamos, de dónde miramos esos hechos. En definitiva, de eso se trata, no solo en el cine de ficción, también en el cine documental. Entonces, a mí la cuestión de estas cuestiones que traes bueno, esto que hablábamos recién, cómo representamos, cómo filmamos ese otro barrio, cómo filmamos a esos otros personajes, cómo se filma cada personaje, todo deviene en respuestas que están cruzadas obviamente por la sensibilidad, la percepción, pero también por una mirada, una sensibilidad política, ¿no? Una mirada política. En definitiva, es eso para mí lo más importante de una película. Y en ese sentido puedo decir que se puede hacer una película de amor profundamente política, ¿no? Creo que en definitiva se trata de eso. Ahí ves, ahí no me anoté, ya me olvidé. Las locaciones. Las locaciones, sí, igual consulta. iba a decir otra cosa de lo de mí, pero se me fue. Las locaciones, a mí al momento de escribir otra cosa que hago mucho es escribo en base a locaciones, por más que después sean otras, necesito tener los espacios para poder escribir. Entonces, por ejemplo, este parque de diversiones, que es un parque de diversiones que está en Luján, que se llama Argen Park, lo tenía desde el comienzo, ¿no? Así en La Larga Noche también fue parecido, eran muchos lugares que íbamos pensando y escribíamos las escenas pensando en esos lugares. Bueno, está filmado en Luján, el barrio de Neves en Barracas, no sé, el parque de diversiones ya dije, la universidad, la facultad de psicología, pero en realidad nosotros no queríamos, siempre pensamos como construimos el propio universo de la película, ¿no? Siempre pensé que esa universidad y ese espacio, esa universidad para mí era una universidad esas nuevas del conurbano, ¿no? Porque para mí el barrio no era en la capital donde transcurría, sino era en un lugar que a veces sucede en algunas localidades del conurbano o en algunas ciudades más pequeñas de donde las clases sociales están más ahí, ¿no? Hay un puente y están ahí, ¿no? Y se cruzan. Y siempre lo pensamos de esa manera, pero en ningún lugar en concreto. Nos interesaba construir el propio universo de la película, en base a las locaciones. ¿Y dónde doy clase? Doy clase en la NERC, que es la escuela que depende del Instituto de Cine, que es la escuela en la cual yo me formé. Pero doy en la sede de San Juan. La NERC abrió sedes regionales. Entonces, bueno, ahora no viajo, las doy por internet, pero si no viajo a San Juan a veces y doy clases ahí. Doy también en el CIEVIC, que es una escuela privada. Estoy dando talleres también. Uno para México y otro para acá. Y bueno, para mí está buenísimo. Trato de que las clases, digamos, no me absorban toda la energía, digamos, porque dedico tiempo a escribir y a elaborar nuevos proyectos, pero a su vez es como muy, muy revitalizante el encuentro con estudiantes, porque siempre uno aprende un montón, porque también hace el ejercicio de dar clase, exige que uno tenga que repensar las cosas, digamos, y repensar la propia práctica y todo el tiempo ir modificando y eso. Bueno, Fran, muchísimas gracias.
Espero que te haya quedado resto en el celular para poder comunicarte mañana. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, tanto a Francisco, por la verdad que le puso toda la onda, como decían recién acá en el chat, compartió pantalla, desnudó todos sus procedimientos creativos y con eso nos enseñó muchísimo y nos ilustró una forma de entender el cine que creo yo se identifica muy fácilmente a la hora de ver las películas. Pero bueno, esa Diego, honestidad... Sí, decime. ¿puedo compartir una cosita más? Sé que todos tenemos ganas de ir a cenar, pero quiero compartir Dale. algo porque tiene que ver con el proceso creativo y me parece que está bueno, que funciona. Porque hablaron de la fotografía y hablaron de, no sé, y acá voy, ¿no? Ahí comparto pantalla. Ay, no voy a poder compartir ahora. Ah, sí, puedo. Digamos, del trabajo a mí, del rodaje y de encontrar la película que tiene que ver con las percepciones, ¿no? Entonces lo que armé son como una serie de fotos, acá está como el contraparte con la película, ¿no? Pero yo armaba como una serie de fotos, de imágenes de películas, fotografías, pinturas, etcétera, que trabajaba sobre las percepciones que tenía que tener la película, ¿no? Por ejemplo, esta idea de las letras que tapaban al personaje y después eso devino en los planos de los libros, o bueno, yo acá lo pongo con el plano del pizarrón y las letras, o la presencia, ¿no? Como construyendo a partir de imágenes, construyendo cierta percepción de la película, ¿no? Y eso también, yo me juntaba imágenes, y por ejemplo en un momento, después de un montón que no tenían nada que ver, pero en un momento dije, mira cuántas imágenes que junté del vidrio y los reflejos. Y ahí, claro, me di cuenta de que había algo que tenía que ver con el vidrio, el reflejo, la transposición, lo que está de un lado y del otro, ¿no? Y que eso apareció a partir de que a mí sensorialmente había algo en estas imágenes, y en un montón más que hay, y las encontré más del inconsciente, porque yo no sabía, no es que dije, ay, tiene que haber espejos, sino que en un momento dije, mira todas las imágenes que hay, ¿por qué? Y dije, claro, si la película trabaja sobre esto, ¿no? Bueno, y así, ¿no? El peso de las sábanas, bueno, y así, nada más, quería compartir eso. Hermoso, hermoso. sea, Muchas gracias, Fran. Bueno, tiene la habilidad de meter proyectos a lo loco, tiene 2 en camino, seguramente va a volver a visitarnos, tendrá que volver a hacerlo, porque siento yo que sentó un buen precedente, que es este ánimo de ver sus películas, de ir siguiendo toda esa proyección, que siento yo que está acompañado con esa honestidad, con esa apertura, y creo que esa ofrenda es bien recibida. Digo, la verdad que ha sido un encuentro maravilloso. Hemos aprendido mucho, hemos podido reflexionar acerca de cuestiones urgentes y a partir de una propuesta que desde el punto de vista estético, plástico, es súper regocijante. Así que bueno, muchas gracias también a todas y a todos por los aportes. Se va armando grupo, creo que todos los martes nos vamos con cosas interesantes para seguir pensando y reflexionando, y está bueno este ejercicio de pensar colectivamente el cine, ¿no? Se resignifica, se amplifica la película con estos encuentros. Bueno, gracias, Fran. Gracias a ustedes, en serio, a mí Te esperamos me nuevamente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes junto a Ima Merino para disfrutar un poco del cine de Añé Varda. Que tengan una hermosa semana y que coman rico. La amamos, ¿verdad? Es cierto. Hay un texto muy... Sí. Nos encontramos con Añés Varda, la larga noche la estrenamos en Cannes, y en la cena de bienvenida estaba Añés Varda, y le fuimos a hablar, y es una persona hermosa. La amo. Qué lindo que la vean Añés Varda. Fran escribió un texto muy hermoso para Página 12 al momento de estrenarse Visages Villages. Así que si ustedes googlean, pongan Francisco Márquez, Faces Places o Visages Villages, como se llamó acá, y van a encontrarse con una muy linda reseña, sumamente personal, pero muy enriquecedora respecto a esa que fue la anteúltima película de Añé. Y ahí conectamos todo. Bueno, ahora sí, nos vamos.
Que la pasen lindo, buena semana. Chao, chao.